Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Ellos tienen los dólares, pero nosotros tenemos a Alá. Eso es lo primero, lo primero y lo último que se le ocurrió a Recep Tayyip Erdogan el otro día cuando Donald Trump le subió por Twitter y bastante por sorpresa los aranceles al acero y al aluminio. Fue algo imprevisto, aunque ya con Donald Trump estas cosas de imprevistas no lo son tanto. Sabemos que él actúa así, lleva más de año y medio en la presidencia de los Estados Unidos y es de esperar que cuando se enfrenta con alguien, pues se enfrenta de esta manera, a través de su cuenta de Twitter y sorprendiendo, o quizá no sorprendiendo tanto, a todo el mundo. Bien, pues esto sucedió en la cuenta de Twitter de Donald Trump hace solo unos días, el viernes pasado, cuando estaba la lira en caída libre y la crisis andaba llamando a la puerta del gobierno turco. Pues a Erdogan no se le ocurrió mejor idea que enfrentarse directamente con Estados Unidos y decirle, o amenazarles, con que van a buscarse otros aliados. En Estados Unidos la verdad es que muchos dudan de que la Turquía de Erdogan fuese ya un aliado. Decían, bueno, es un aliado, pero un aliado bastante disminuido. Ambos países están distanciados desde hace mucho tiempo, lo decía el propio Donald Trump en su tuit, decía que la relación no era buena, y esta última crisis no ha hecho más que agravar una situación que ya de por sí era bastante mala. Lejos no, lejísimos quedan los tiempos en los que Turquía era algo así como el aliado preferente de los Estados Unidos en Oriente Medio. Lo que muchos se preguntan ahora es ¿cuál de los dos tiene más que perder? Si algo nos está dejando 2018 es una serie de movimientos estratégicos de gran calado. Ya sabéis que estas previsiones, o predicciones más que previsiones, que se hacen estos vaticinios, que se hacen a principios de año, finales de año, en las Navidades, que dicen, pues el año próximo va a pasar tal cosa. Y todos los periodistas, o buena parte de los periodistas, desde luego todos los periódicos se engolfan en hacer predicciones para el año siguiente. Creemos que la tensión se va a reducir allá o se va a complicar acá, ¿no? Al final luego pasa lo que tiene que pasar. Es decir, si fuésemos ahora las predicciones del año pasado, hechas el año pasado para este año, veríamos que apenas han dado con ninguna. Esto que ha pasado, por ejemplo, ahora mismo entre Erdogan y Trump, pues hace 8 meses era simplemente impensable. Y no me voy más lejos, que esto dentro de lo que cabe es la relación ya en el mes de diciembre entre Estados Unidos y Turquía, o mejor dicho, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno turco, que estadounidenses y turcos a título individual se llevan muy bien o muy mal, dependiendo de las experiencias que hayan tenido mutuamente. Las relaciones ya no eran buenas, si nos remontamos al mes de diciembre, pero en otros casos sí que esos vaticinios, que más parecen sacados de la lectura de los pozos del café que de cualquier otra cosa. De hecho, predecir es básicamente leer los pozos del café. No nos equivoquemos. Si nos vamos a otros ya sería, es mejor, es casi para hacer una pelota con el papel donde se haya escrito y tirarla directamente a la basura, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el enfriamiento de la situación en la península de Corea, que parecía un problema perpetuo, y era, de hecho, un problema perpetuo. Hace un año incluso en Corea se amenazaba con desatar una guerra en Extremo Oriente de grandes consecuencias. No sé si la Tercera Guerra Mundial, pero se le iba a parecer bastante. Y fijaos ahora cómo está la cosa. Esto no significa que vaya a quedarse así, podría complicarse de nuevo, ¿eh? O si nos acercamos un poquito más hacia el Océano Atlántico, pues nos encontramos con la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, que he tratado aquí en la Contracrónica in extenso, y que ha puesto Oriente Medio, una vez más, al rojo vivo. Otro de los grandes conflictos, aparte de estos dos, es con el que hemos empezado hoy, que es el que, en este caso sí se veía venir, aunque no podíamos imaginar este desenlace, es el de Turquía con Estados Unidos. La Turquía de Erdogan lleva enemistada no ya con Estados Unidos, sino con todo el mundo desde hace bastantes años. Se las vio con Rusia, allá por el año 2015, recordadlo, fue a finales de 2015, pues al parecer un caza de los que están desplegados, un caza ruso estoy hablando, un MiG que estaba desplegado en Siria, atravesó
por error supongo, el espacio aéreo turco y ni corto ni perezoso el alto estado o el Estado Mayor turco dio la orden de derribarlo con la artillería antiaérea. Bueno, se armó una gran crisis diplomática. Erdogan vio que se había pasado. No sabemos qué destino le esperó al que dio órdenes de disparar, pero vamos, al final Putin se quejó con toda la razón del mundo porque le habían derribado un caza y tampoco es para eso, por mucho que hayan sobrevolado tu espacio aéreo y más con un país con el que tampoco es que estés en guerra, ¿no? Como es el caso de Turquía y Rusia. Se quejó y en Ankara al final pues terminaron pidiéndole perdón y ahora en cambio pues parece ser que se llevan bastante mejor. Pues en esa misma época, unos meses antes solo, Erdogan se había enfadado con la Unión Europea, con Angela Merkel, para ser más exactos. Y a resultas de aquello, viajemos mentalmente hasta el verano de 2015, aquel cálido verano de 2015, porque además fue especialmente caluroso. Yo no estuve, la verdad, en Europa, pero más que una semana, pero por lo que he leído y me contaron, fue un verano especialmente achicharrante por estas latitudes. Pues en aquel verano es cuando se desató la crisis migratoria, aquella de los refugiados, una crisis sin precedentes por lo demás, que fue en el mar Egeo y en los Balcanes. Las imágenes las tenemos todos en la memoria, con los refugiados sirios corriendo por los prados de los Balcanes, aquel que le hacía una zancadilla, la gente echándoles de Serbia, de Hungría, etc. Y la situación de emergencia humanitaria que se dio en algunas islas del mar Egeo ya en Grecia. Quedaban, por lo tanto, después de esto, quedaban los Estados Unidos, que son aliados de Turquía desde tiempo, se diría casi desde tiempo inmemorial. Si algún aliado tenía Turquía, y ha tenido siempre Turquía Estados Unidos en Oriente Medio, ese ha sido Turquía. La relación entre Erdogan y Washington lleva años averiada. Es decir, yendo de mejor a peor. Eso es un secreto a voces que nadie quería decir muy alto. Entre otras cosas porque a Estados Unidos tampoco es que le sobren los aliados en Oriente Medio. Después de la primavera árabe, algunos que eran muy fieles, como es el caso de Egipto, pues se le han enfriado bastante, y otros son aliados pues porque a la fuerza ahorcan. El caso del gobierno de Irak, que poco menos que está colocado allí por los propios Estados Unidos, ¿no? Pues bien, estas cosas que estaban ya digo, averiadas, de pronto apareció Donald Trump en el escenario. Esto sí que fue la gran sorpresa de aquel año, de 2016, y pensó que lo mejor era que esta mala relación se airease a los cuatro vientos. Y la manera en la que Trump entiende que algo se debe airear a los cuatro vientos es a través de su cuenta de Twitter, que para algo la tiene más millones de seguidores, y para qué va a utilizar a su jefa de prensa pudiéndolo decir él directamente y además con sus propias palabras. Sabemos perfectamente que Trump no necesita un community manager, que de esos que ahora se llevan tanto, porque él se las basta y se las sobra. Es más, yo creo que es, desde el punto de vista del community management, es probablemente el más influyente del mundo sin necesidad de ningún tipo de estudios de gestión de comunidades por Internet, pero bueno, también es cierto que es el presidente de los Estados Unidos. Bien, pues el viernes pasado el presidente se despachó con un tuit memorable. De estos que, si no fuese Donald Trump, la verdad es que no nos lo hubiéramos terminado de creer. Si esto se lo leemos a Barack Obama, por ejemplo, o a Bush hace unos cuantos años más, cuando Bush se fue ya existía Twitter. Bush dejó la Casa Blanca a principios de 2009 y ya Twitter existía. Lo que pasa es que todavía estaba empezando y no tenía la importancia que tiene hoy, por lo menos para estos asuntos, ¿no? Era una cosilla más de minorías. Yo ya tenía cuenta de Twitter en el año 2009, lo que pasa es que no la utilizaba, porque yo soy un profeta y entonces cuando nació aquello de Twitter dije que no servía para nada. Luego me di cuenta que servía para muchísimo. Algo parecido me pasó en los años 90 con Internet. La primera vez que lo vi dije, esto no sirve para nada, va iba lentísimo aquello, además no había apenas información. Bueno, luego lo tengo desde el año, no me acuerdo, 2007 o por ahí, y empecé a utilizarlo unos años después. Bueno, el hecho, y volviendo sobre este tema, es que el tuit que ponía Donald Trump decía lo siguiente. Esto os lo digo en español, eso sí. Decía Trump: he autorizado a doblar los aranceles para el acero y el aluminio turcos, porque su divisa, la lira turca, se devalúa rápidamente contra nuestro dólar, que está muy fuerte. Los aranceles serán del 20% para el aluminio y del 50% para el acero. Esto es lo que decía y continúa. Y aquí la frase definitiva. Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento.
Bueno, Donald, no hace falta que nos lo expliques. Después de la parrafada que te has marcado por Twitter, ya sabéis, los 280 caracteres le han hecho un favor tremendo al presidente de Estados Unidos, pues no hace falta que pusieses al final esa coletilla. Ya sabemos que vuestras relaciones no son buenas, pero bueno, quería dar una información extra a sus votantes y a sus seguidores y a los periodistas en general, ¿no? Por si acaso no lo sabían. Quizá había algún despistado que desconocía que las relaciones entre Turquía y Estados Unidos en este momento no son buenas. Bien, esto lo colgó en Twitter a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde de la costa este de Estados Unidos, claro, de Washington. Y acto seguido, la lira, que ya venía cayéndose, terminó de despeñarse. Ya es, bueno, el bofetón que se había dado el sábado por la mañana. Sabéis que las monedas se están negociando a las 24 horas del día, ¿no? No es como otros mercados. En concreto, la de la moneda es un mercado 24/7, 365. Todo, y 366 y el año es bisiesto. Bueno, pues el sábado veíamos que la lira turca se había convertido poco menos que en un andrajo. Realmente este tuit, que fue el día 10 de agosto, era el segundo plato. Un plato que ya había servido previamente. Diría que incluso el postre, porque había hecho 2 tuits antes. Uno creo que el día 26 de julio y otro el día 1 de agosto, si mal no recuerdo, cuando no Trump directamente, sino la Casa Blanca, el secretario del Tesoro en concreto, anunció que los ministros turcos de Justicia y de Interior no podrían trabajar a partir de ese momento ni con bancos estadounidenses ni hacer negocios en el país. Y bueno, ¿y eso por qué? ¿A qué tanto castigo? Más concretamente a estos 2 individuos. Bueno, simplemente por una medida por una cuestión de política, es decir, no es que no había nada personal contra ellos, una medida de castigo por el encarcelamiento de un tipo llamado Andrew Brunson, del que, bueno, pues más allá de los que están muy en la pomada, no teníamos noticias hasta hace no mucho tiempo, pero que al parecer se ha envenenado bastante este asunto y es cuando empezaba a saltar por todos los medios de comunicación y según los entendidos es lo que está detrás de esta última movida. Yo creo que es solo una parte, no todo, pero bueno, el asunto este de Brunson. Brunson es un pastor evangélico norteamericano que fue detenido en el mes de octubre de 2016 y al que el gobierno turco le acusó de conspirar contra el propio gobierno y de ser, o de participar por lo menos, en el golpe de Estado que se produjo en Turquía en julio del año 2017. Creo que se me acaba de trabar la lengua y he dicho 2017 y es 2016. El golpe de Estado fue a mediados de julio del año 2016. Bueno, como veis el asunto de Marras se arrastra desde hace bastante tiempo. No es una cosa ayer por la tarde ni del mes de mayo pasado. Estamos hablando de que a este hombre, a Brunson, le detuvieron en el mes de octubre de 2016. Es decir, todavía estaba Barack Obama gobernando, no gobernaba Trump. Brunson es un tipo porque sigue vivo y está en su casa en Esmirna, que es un pastor evangélico, es de estos ministros que llaman en los Estados Unidos, y allá donde hay muchos evangélicos, que llevaba ya 20 años en Turquía. Al parecer este hombre regenta una iglesia evangélica en Esmirna. Esmirna es una ciudad del mar Egeo, costera del mar Egeo, que es muy bonita, por cierto, que es la ciudad más abierta y más occidentalizada de toda Turquía. Es uno de los bastiones anti-Erdogan. Bueno, el hecho es que este hombre, Brunson, cayó en la purga posterior al golpe del mes de julio. Lo detuvieron, como ya he dicho antes, estando todavía Obama en la Casa Blanca, y desde entonces, primero el gabinete Obama, ya le pilló al final de su segundo mandato, y después el gabinete Trump, tan pronto como hubo aposentados surreales en la Casa Blanca, en el despacho Oval, pues vio que esto era uno de los temas que estaban ahí pendientes y prosiguió con las gestiones que había empezado Obama. Nada más. El propio Trump incluso hace unos meses lo habló con Erdogan personalmente. Se vieron, se reunieron y el año pasado fue y se lo comentó, entre otras muchas cosas, oye, que tienes allá un ciudadano estadounidense que se llama Andrew Brunson, que es un simple pastor evangélico, que es un buen tipo, que este tío no te quería sacar del poder ni nada de eso. Y esto le tienes que liberar, porque además somos aliados. Erdogan se dejó querer, obviamente, y lo pasó a arresto domiciliario a este hombre, a Brunson. Es decir, le sacó de la cárcel y le metió en su casa. Y es bueno, puestos a estar
encarcelado, pues es mejor estar encarcelado en tu propia casa que estar encarcelado en una prisión. Entonces, al menos no te quejes que le he dado un trato especial precisamente porque tú me lo has pedido. Así es por lo menos como lo ve el gobierno turco. Y pidió paciencia, entre tanto, a Washington, arguyendo pues, que hay que dejar que el proceso concluya, que Turquía es un país serio y que estas cosas requieren su tiempo. Es decir, que allí impera el Estado de Derecho y que no puede llegar el gobierno y decir, pues sale, tú mismo, fuera. Agarra un avión y vuélvete a los Estados Unidos o vuélvete a tu iglesia y quedas completamente exonerado de todas tus culpas. Hombre, pues no quedaría bien, ¿no? Y eso es lo que le había pedido. Erdogan es lógico que quiera dar una capa de legitimidad a su purga. No se le puede culpar por eso. Si nosotros estuviésemos, cualquiera de nosotros, haciendo una purga en cualquier sitio, trataríamos de que la purga pareciese legítima. Incluso los más malvados del mundo tratan de que lo suyo parezca que se ajusta a derecho. De soltarlo a la primera, de oye, señor Erdogan, suélteme a este hombre, y al día siguiente lo suelta, pues se vería que no es una purga, sino que es pues probablemente lo que sea, que es una rabieta del propio presidente que está haciendo una limpia interna en condiciones, que no es una cosa seria. El tema es que Brunson no es un pastor noruego, es un pastor estadounidense, como ya os digo. Es decir, que Noruega no tiene la capacidad de presión que tienen los Estados Unidos. Simplemente la capacidad, en el caso de que este fuese un pastor noruego o, qué sé yo, de cualquier otro país, quizá la Unión Europea tenga una capacidad de presión un poco mayor, no mucho mayor que Noruega, con Turquía, pero algo mayor. Pero tratándose de los Estados Unidos, pues sabes que la capacidad de tocarte las narices que tiene el gobierno de Estados Unidos es muy grande. Ese yo creo que es básicamente el cálculo que ha hecho Donald Trump, el cálculo sobre este mismo tema. Ha dicho, bueno, pues, en fin, yo no tengo por qué aguantar impertinencias, porque a fin de cuentas soy la primera potencia mundial y no puedo dejar que me tome el pelo un tipo en Oriente Medio que además está muy desprestigiado internacionalmente. Lo que esa es la lectura que han hecho en Washington. Esto se acabó ya la tomadura de pelo, así que vamos a pasar, o nos suelta este hombre, o vamos a pasar a la siguiente fase, que fue la del prohibir a los ministros de Justicia y Interior comerciar trabajar siquiera con cualquier banco estadounidense o con una empresa estadounidense. El hecho es que, como os decía al principio, Turquía es un aliado preferente de Estados Unidos, pero además lo es desde siempre, en el orden mundial que nació tras la Segunda Guerra Mundial, ya por el Acuerdo de Potsdam, pues desde casi ese momento los Estados Unidos y Turquía han sido aliados, desde los años 50, Turquía entró en la OTAN muy pronto, en el año 1952. En aquel entonces estaba Truman, ese fue su último año de gobierno, el año siguiente llegó Eisenhower. Veía a Turquía como un bastión anticomunista, el gran bastión anticomunista en Oriente Medio. Además, un bastión anticomunista que hacía una frontera muy larga con la Unión Soviética. Hoy hace frontera con Georgia y con Armenia, pero es que tanto Georgia como Armenia fueron, el año 52 eran repúblicas socialistas soviéticas, por lo tanto era algo especialmente interesante. Hay de hecho una base importante de la OTAN en Turquía, es la base de Incirlik, que está en el sur del país, a no mucha distancia de la frontera con Siria. La parte sur, donde la península anatólica hace el recodo, y ya a partir de ahí empieza pues, lo que es propiamente el Levante. Bien. En plena Guerra Fría, incluso los gringos llegaron a instalar misiles nucleares de alcance medio, eso sí, en Turquía. Fueron los famosos Júpiter. Los colocaron en el mismo suelo turco. Luego ya se retiraron, el acuerdo secreto famoso entre Khrushchev y Kennedy, a raíz de la crisis cubana, la crisis de los misiles, y ya nunca más se supo. En resumen, que han sido aliados muy cercanos durante muchísimo tiempo, a pesar de algunos encontronazos puntuales, como la negativa del propio Erdogan, acababa de llegar al gobierno, esto fue en el año 2003, de que se utilizase Turquía para invadir Irak. Erdogan no quería señalarse. Estos tipos van a meterse hasta la cocina, hasta el fondo, pero que lo hagan por el Golfo Pérsico. No quiero que lo hagan por aquí, que luego el que va a tener problemas voy a ser yo. De hecho, Erdogan nunca ha sido proamericano, a diferencia de otros dirigentes turcos anteriores que eran abiertamente proamericanos.
Luego hay más elementos. Turquía es un país musulmán. Será más o menos moderado, pero no deja de ser un país musulmán. Y cierto antiamericanismo ambiente siempre ha estado presente. Y más, pues, en los últimos 40 años, 40, 50 años. Muchos turcos de a pie estoy hablando, culpan a Estados Unidos de apoyar a Israel y otros, pues ya los más religiosos, piensan que es un país de infieles directamente y que se han metido en Oriente Medio, una zona que, bueno, pues hasta hace 100 años era parte del Imperio Otomano, era el patio de atrás del Imperio Otomano. Entonces, ese antiamericanismo que se palpa en la sociedad turca no es un elemento nuevo ni que acaba de aparecer, estaba ya ahí. Era cuestión de saberlo excitar o de que tuviesen motivos. Ese antiamericanismo se había suavizado durante muchos años y ahora pues ha renacido. Ha renacido más con mucha fuerza a raíz de la crisis y la guerra en Siria, la guerra civil en Siria. Al gobierno turco no le ha gustado nada la elección de aliados que ha hecho Estados Unidos en Siria. Vamos, nada, absolutamente nada. Ankara apoya en la guerra civil de Siria, apoya a la oposición. Ya sabéis que hay 4 bandos en la guerra civil de Siria. Uno es Bashar al-Assad, el gobierno legítimo, el ejército libre sirio o algo así que se llama, es decir, la oposición siria. Luego el Estado Islámico, que está prácticamente desaparecido ya, aunque todavía quedan algunas bolsas. Y por último Rojava. Vamos, aquí he hecho varios programas sobre este tema. Bueno, pues Erdogan pensó cuando esto empezó hace unos años que había que apoyar a la oposición, mientras que Estados Unidos apoya a Rojava, que es una federación en la que el elemento kurdo es muy importante. No es una federación exclusivamente kurda, pero los kurdos sirios, ¿se entiende?, sí tienen un papel preponderante. Hoy día, de hecho, si miramos el mapa de la guerra civil, lo que vemos es que Siria está partida en 2 mitades casi perfectas, por el río Éufrates, en diagonal. Al norte, Rojava, y al sur y al oeste está el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué ha quedado para los aliados de Erdogan? Es decir, para la oposición. Pues la oposición ha quedado reducida a un rinconcito, junto a la frontera turca. La capital, de hecho, la tienen en un pueblito, porque tiene como 10 o 12.000 habitantes, que se llama Yarabulus. Es una ciudad muy pequeñita, en la misma frontera con Turquía. Es decir, que Erdogan se equivocó de aliado, en una palabra. Hoy es el único que apoya a la oposición. Y culpa a Estados Unidos por no haber seguido sus consejos en la zona y por haberse entregado a los líderes kurdos. Diréis, ¿por qué le tiene tanta manía a los kurdos? Bueno, pues porque los tiene en pie de guerra en su propio país. El Kurdistán ocupa 3 países, 3 estados: Turquía, Siria e Irak. También hay una pequeña comunidad kurda en Irán, es decir, sería 4 países. Y por último está Fethullah Gülen, que es el clérigo turco que vive en Pensilvania desde hace muchos años, que en su momento fue muy inspirador para el propio Erdogan, pero que salieron fatal. Ahora mismo es el responsable de todo. Erdogan le culpa de todo. Vamos, si fuesen españoles, le estaría culpando de ser el toro que mató a Manolete. Pero que Estados Unidos no quiere extraditar. No lo quiso Obama y tampoco lo quiere Donald Trump. Bien, esto es como lo ven en Turquía. En Estados Unidos lo ven de otra manera. Estados Unidos ven como Turquía no actúa como un genuino aliado. Les acusa de haber permitido durante la guerra civil en Siria, de haber permitido el paso de yihadistas para incorporarse a las filas del Estado Islámico y también les acusa de bombardear a los kurdos. Tampoco les gustan las insinuaciones de Erdogan hacia Putin. Es decir, que no les gusta que vaya por libre, en una palabra, y que busque pleitos continuamente con los aliados europeos, por ejemplo. Claro, en esto a Erdogan le da un poco igual. Ha dicho y se ha encargado ya de decir recordar a los yanquis que tiene alternativas. Y es cierto, alternativas tiene. Puede alinearse con Rusia, pero eso, aparte de convertirle en un paria internacional, puede terminar saliéndole carísimo. Putin, a fin de cuentas, gobierna sobre un país atiborrado de materias primas, que le proporcionan divisas frescas a discreción. A fin de cuentas,
Los alemanes van a seguir necesitando el gas, los polacos, los austriacos, etcétera, porque hace mucho frío en aquel país y si no se morirían en invierno. Por no hablar, bueno, de las exportaciones de petróleo y de todo tipo de materias primas. No sucede lo mismo en Turquía, cuyos recursos naturales son bastante escasos y necesita mucha financiación exterior para que su industria funcione. Es decir, que un conflicto con Estados Unidos, que a fin de cuentas posee las llaves de paso de la economía mundial, se te puede atragantar mucho, muchísimo. Puede, por ejemplo, Erdogan mañana cambiar de aliado y comprarle a los rusos tanques y misiles. Vale, correcto. Pero los tendrá que pagar en dólares, ¿eh? Los rusos no van a aceptar liras turcas. Y seguramente las transferencias para esas compras las tendrá que hacer a través de bancos internacionales con sede en Manhattan. Eso por no hablar de otros sectores como el turismo o la industria, sectores muy dependientes de la financiación externa y, por lo tanto, de estar a bien con los bancos. Hoy por hoy, la verdad es que no Erdogan, nadie puede plantar cara a los Estados Unidos en el terreno militar, pero tampoco en el financiero. Ese es el mundo en el que vivimos. Erdogan debería saberlo. Y si no lo sabe él, lo debería saber su ministro de Economía, que es este hombre, Berat Albayrak se llama, que además es su yerno, y que antes de ser ministro era un hombre de negocios. Fue director general del grupo Çelik, que es un conglomerado turco muy grande, que tiene de todo, tiene bancos, empresas de telecomunicaciones, energéticas, empresas de construcción, hasta mineras. Es decir, que Erdogan puede mañana, pasado y al siguiente darse golpes en el pecho. Todos los que quiera. Puede incluso, arrancar toda la paranoia patriótica que quiera. Puede desatarla. Pero lo cierto es que alternativas no tiene. Me envía a Miquel, un oyente guipuzcoano que vive en Alemania, una reflexión que la verdad es que está muy atinada. Vamos a escucharla, es sobre la clase política. Hola Fernando, mira, quería comentarte una pequeña reflexión. Te sigo desde hace ya casi un año, prácticamente a diario, y hay una cosa hay un punto que me resulta un poco pesimista, es un poco la crítica continua o general que haces sobre la clase política. Lógicamente, yo creo que hay una cosa que creo que estarás de acuerdo, es que la democracia es de todas las opciones la mejor que tenemos, y la democracia necesita necesariamente unos cargos políticos. Entonces, quizás lo que fallen sean los mecanismos de control, pero finalmente no queda otra. En democracia hace falta gente que desempeñe unos cargos y pues tome partido por un proyecto político y creo que realmente los políticos también son una muestra de la propia sociedad. Si no creo que haya una sociedad buena con una clase política mala. Yo llevo 8 años viviendo en Alemania y veo diferencias entre el estilo político alemán y la política que se hace en España. También creo que hay muy buenos políticos ha habido muy buenos políticos en España a nivel local, pues te diría, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bilbao creo que tuvimos un alcalde muy bueno. Sin más, es una pequeña reflexión, porque creo que es un poco frustrante la desesperanza en la clase política, que creo que no queda otra. Puede ser que haya un problema, pero habrá que poner los medios para reconducirlo o controlarlo, como en cualquier organización. Porque otra alternativa no tenemos. Entonces, sin más, es una reflexión que te quería trasladar. Por lo demás, felicitarte por el programa y nada, que sin más. A ver qué te parece. Venga, gracias.
Pues es muy buena reflexión, Miquel, y es un tema que da para bastante, daría casi para un programa. A ver, la clase política se parece a sus ciudadanos en una democracia, evidentemente. De hecho, suele ser una versión distorsionada y exagerada de los atavismos de sus ciudadanos. El político no quiere ir en contra de los valores imperantes en una sociedad dada, la sociedad democrática, quiero decir, la que al político le pongan allí los votos. Al contrario, se alinea con ellos de manera muy visible para salir elegido. Nadie va en contra de los consensos mayoritarios y el que va en contra se queda no sin ser presidente, sin siquiera ser diputado. Un ejemplo te voy a poner. Con los ejemplos se aprende rápido, se explican muy bien las cosas. Mira, la izquierda en Madrid es claramente atea y antitaurina, los partidos de izquierda. Pero no es así en los pueblos de Andalucía, dentro del mismo partido estoy hablando, donde se cuidan muy mucho de criticar a las procesiones de Semana Santa o de confesar en voz alta su rechazo a los toros. Es una cosa que llama la atención la primera vez que vas a Andalucía y te lo cuentan. ¿Cómo que aquí la procesión la presiden los concejales de Izquierda Unida? Sí. Eso sería impensable en Madrid. Bueno, pues allí lo hacen. Es decir, que los políticos son producto del electorado. Esperanza Aguirre era una tía muy madrileña, de castiza, que hacía líneas de metro y nuevas autopistas. Es decir, esas cosas que al votante madrileño le gustan, por eso arrasaba. Iñaki Azcuna, el antiguo alcalde de Bilbao, supongo que te referías a él, era un tío muy de Bilbao. El bilbaíno por antonomasia. Azcuna como un tío muy razonable, además. Como bien sabes, le retiró la parca. Murió porque en el año 2014, pero creo que murió de cáncer. Pero si se llega a presentar en 2015, hubiese vuelto a ganar y hoy sería alcalde. Yo recuerdo ir a Bilbao hace 10 años y hablar del alcalde, de Iñaki Azcuna, y nadie hablaba mal de él. Incluso los más izquierdistas. Se cagaban en su padre, pero con la boca pequeña, porque sabían que era el alcalde más o menos querido por todos, el que más se parecía a los bilbaínos. Algo parecido podemos decir de Rita Barberá en Valencia o de Manuel Chávez en Andalucía, con sus grandezas y con sus miserias. El político, por lo tanto, se parece a nosotros, pero no así la política. La política es otra cosa. La política saca lo peor de cada uno de nosotros, de las personas en general. El usufructo del poder lo justifica todo. Y es por eso que hay que vigilarlo, hay que someterlo continuamente a escrutinio. Es decir, que perciban que estamos encima de ellos, que no vamos a pasarles una. Cuando eso lo descuentan, se toman muchas menos licencias. Esto que decía Thomas Jefferson, ¿no? La frase esta suya famosa, ¿no? Cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad y cuando la gente teme a los gobiernos hay tiranía. Pues es esencialmente eso. Mira, yo estoy convencido de una cosa, te lo digo sinceramente, Miquel. Yo estoy convencido de que en España hay ahora mismo menos corrupción que nunca, en este preciso instante. Por la simple razón de que hay unos cuantos en la cárcel y saben que no hay la impunidad de antaño. Mira la que le está cayendo a Pedro Sánchez a lo largo de las últimas semanas por enchufar a tanta gente y eso que no ha hecho nada ilegal. Pero es que es feo lo que ha hecho en Televisión Española o lo de su mujer en el Instituto de Empresa. En Alemania te habrás dado cuenta que hay gran desconfianza hacia la política, por regla general. Alemania es un país que conozco bien y es una cosa que me di cuenta las primeras veces que fui. Y hacia los políticos. Es decir, no se estila el entusiasmo hacia ellos de otras latitudes. Ojo, no siempre fue así, En los años 30 entregaron todo el poder a un charlatán que devino criminal múltiple. Pues bien, en España yo creo que estamos camino de eso, poco a poco. La política la empezamos a observar, en muchas zonas del país ya se la observa abiertamente, con cierto desdén, como una especie de mal necesario. Es decir, algo que tiene que existir, como los polvorines del ejército, pero que hay que vigilar de cerca. Está bien que el ejército tenga polvorines, por si hay que defenderse, pero tenerlos bien controlados. Pues pasa lo mismo con la política y con los políticos. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer su mensaje del día sobre el tema del Aquarius. El efecto llamada del Aquarius ha sido múltiple. Llamó a los negreros norteafricanos a poner las proas de sus pateras hacia el oeste. Llamó a los inmigrantes ilegales a abrir las manos en espera de socorro.
llamó a Ángela a ponerle las peras al cuarto al chorlito y llamó a la izquierda española idiota. Por lo visto, en esta ocasión, la carga del Aquarius es una turba de delincuentes amparados por unos transportistas que pretenden escurrir el bulto y desentenderse del embolado. Los explotados, los desvalidos, los héroes del mar y los paladines de tierra han desaparecido. Todos, súbitamente y para no volver en breve. Y es que resulta que Pedro planteó una mamarrachada a mayor gloria personal y de la verdadera justicia, que ha resultado un bochorno y un injusto escupitajo en la cara de muchos inmigrantes y de muchos bien intencionados. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, mañana, 16 de agosto, yo estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.